Hola, ¿qué tal a todos? Soy Carlos y en esta serie de videos vamos a ver los supuestos en el análisis de regresión en distribuciones univariadas. Hasta ahora, pues hemos visto cómo realizar una regresión lineal con los datos que tenemos o con las bases de datos con las que estamos trabajando. Sin embargo, hay que considerar realmente lo que nos están diciendo nuestros datos. ¿Realmente la técnica que estamos ocupando es la más adecuada? ¿O nuestros datos cumplen con los requisitos para poder realizar un análisis de regresión? Pues eso es lo que vamos a responder en este momento. No todos los datos o no todas las bases de datos que tenemos son adecuadas para poder realizar un análisis de regresión lineal. Necesitamos cumplir con algunos supuestos. Entonces, ¿qué son estos supuestos en el análisis de regresión? Bueno, son requisitos o características que deben tener nuestros datos para poder realizar este análisis de regresión. ¿Qué sucede si no cumplimos con estos supuestos o si los violamos? Pues nuestros resultados pueden ser engañosos y estar alejados de la realidad y de lo que realmente nos quieren decir nuestros datos. Nuestros resultados pueden ser erróneos o estarlos malinterpretando. Entonces, ¿qué debemos hacer para probar estos supuestos y cómo tratarlos cuando ocurre una violación? Bueno, esto es lo que vamos a ver en esta serie de videos. ¿Cuáles son estos supuestos? Son 5 los que deben de cumplirse. El primero es el nivel de medición, la normalidad de los datos, la homoscedasticidad, la linealidad y la independencia. Los vamos a revisar uno por uno. En este primer video solo vamos a revisar nivel de medición y en videos posteriores revisaremos uno por uno para ir conociendo también qué es lo que podemos hacer cuando se viola alguno de estos supuestos. Entonces, vamos a comenzar con el primero, el nivel de medición. ¿Qué significa el número asignado a una persona respecto a un atributo? Constantemente asignamos un número para poder hacer nuestros análisis, pero ¿qué significa realmente ese número que le estamos dando y en qué nivel de medición está? Para esto, en el 46 Stevens describió los niveles de medición, en donde el nivel más bajo es el nivel nominal, después viene el ordinal, el intervalar y el de razón. Comenzamos entonces con el nominal, que es la categoría o grupo al que pertenece la persona. Aquí lo que hacemos es clasificar únicamente nuestros datos en categorías o en grupos, como puede ser el sexo, si es hombre, si es mujer, o por ejemplo la religión. Aquí no decimos que uno es mejor que otro, aquí no hay rangos, jerarquías, nada, solamente clasificamos en grupos, como puede ser también el nivel socioeconómico. Solamente hacemos grupos que comparten ciertas características. En el segundo nivel, que es el ordinal, ya hay un orden o un rango que corresponde dentro de un grupo. Por ejemplo, el número que llegó un corredor en la meta, si fue primero, segundo, tercero, cuarto al cruzar la meta, o por ejemplo si asignamos un rango a las personas de acuerdo al momento en que llegaron en una fila. Entonces sabemos que la número 1 pues fue porque llegó primero, posteriormente asignamos el número 2 a la segunda persona que llegó y así consecutivamente. Si bien no tenemos una unidad de medición que tanto tiempo se tardó en llegar la tercera persona respecto de la primera, pues sí sabemos que llegó en el tercer lugar. Después tenemos el nivel intervalar, en donde ya tenemos asignado número de unidades, y es aquí donde caen los atributos psicológicos que medimos, que generalmente los medimos en una escala. Entonces aquí ya viene el nivel intervalar. Y por último el nivel de razón, en donde las unidades ya tienen cero absoluto. Aquí caen la mayoría de los atributos físicos que son medidos por ciencias duras, que tienen cero absoluto. Por ejemplo, los grados Kelvin, que comienzan en el cero, como un cero absoluto, y de ahí pues van hacia arriba. Entonces, estos son los 4 niveles de medición. Para que quede un poco más claro esta parte, sabemos que si tenemos un nivel de razón, podemos trabajarlo hacia atrás, podemos convertirlo en un nivel nominal. Si tenemos una variable intervalada de razón, podemos convertirla en una variable nominal, categorizando, formando grupos de acuerdo a ciertas características. Sí lo podemos hacer a la inversa, pero no al revés. De un nivel ordinal no podemos hacer un nivel de razón, ¿okay? No hay modo de hacerlo en este caso. ¿Okay? Para que quede más claro, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el más famoso es la estatura.
Entonces, si podemos hacer dos grupos respecto a la estatura en niños que son bajitos y niños que son altos. Aquí tenemos grupo 1 y grupo 2. Los de grupo 1 comparten la característica que son bajos, de estatura baja, y el grupo 2 que son más altos. Tenemos un nivel nominal, pero si tomamos un rango para estos niños, los estamos convirtiendo en un nivel ordinal. Podemos categorizarlos, ordenarlos del menor al mayor. Y es aquí cuando le asignamos un número. Sabemos que el 2 pues, es más alto que el 1 y que el 3 es mucho más alto que el 1, pero no sabemos cuánto exactamente. Tenemos un nivel ordinal ordenándolos. Y por último, en un nivel intervalar podemos tomar las unidades exactas. Aquí ya utilizamos un intervalo, una escala. Es por eso que en el SPSS las variables intervalares o de razón las llaman escalares. ¿Okay? Las toman las dos juntas y decimos que es escalares porque tenemos una escala de medición. Aquí tenemos centímetros, podrían ser metros u otro tipo de unidad, quizás estamos midiendo otra cosa, pero aquí ya tenemos exactas las unidades de estatura de cada uno. 70 centímetros, 90, 120 centímetros, etcétera. ¿Qué es lo que dice este supuesto del nivel de medición? En un contexto de regresión conservador, dice que la variable independiente debe ser medida en una escala de intervalo o de razón. Aunque claro, como ya vimos en videos anteriores, es posible recodificarla para convertirla en una escala categórica. Y que la variable dependiente debe ser medida en una escala de intervalo o de razón también, esto en un contexto pues conservador. Cabe mencionar que esto es muy complicado hablando en psicología y en ciencias sociales, entonces en un contexto de regresión más liberal nos dice que en lugar de preguntarnos si la variable está medida en una escala intervalar, deberíamos preguntarnos qué tan cercana se encuentra la variable a una escala intervalar. ¿Okay? Va a ser muy complicado llegar a una escala intervalar y bueno, casi imposible llegar a una escala de razón. Entonces hay que preguntarnos qué tan cercana está nuestra variable. ¿Cómo podemos acercarnos al nivel intervalar? Lo que más ocupamos es la escala Likert, ¿okay? Una escala que se ocupa comúnmente con categorías que generalmente decimos que es ordinal y que se convierte en intervalar pues, al realizar la sumatoria de las escalas que ocupamos. De manera general se dice que mientras más opciones de respuesta se tengan, más similar será el tamaño de las unidades, por lo tanto, más cercano estaremos a un nivel de medición intervalar. Utilizar más opciones de respuesta nos va a permitir acercarnos más a un nivel de medición intervalar y aquí es donde hacemos la primera sugerencia y es que empleemos 7 opciones de respuesta. ¿Okay? Teniendo estas 7 opciones de respuesta en una escala Likert, que es la más ocupada, vamos a poder tener un mayor acercamiento a un nivel de medición intervalar. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos de este primer supuesto que revisamos? Pues es verificar el nivel de medición de la variable independiente y la dependiente, conocer el instrumento con el que estamos trabajando y en qué nivel está midiendo. Debemos asegurarnos de medir correctamente la variable dependiente y que ésta se acerque lo más posible a un nivel de medición intervalar. ¿Cómo sabemos o cómo podemos saber qué tan cercana es nuestra variable a este nivel de medición? Bueno, ya dijimos que la más ocupada es la escala Likert y mientras más opciones de respuesta tengamos mejor. 7 es un nivel idóneo o un nivel óptimo de opciones para que nuestra variable se acerque más a un nivel de respuesta intervalar. Hasta aquí vamos a dejar este video. En los próximos vamos a revisar los siguientes supuestos. El que seguiría es el de normalidad y pues continuamos con los otros.